Buenas tardes a todos. Reitero también mis agradecimientos al doctor Moya, a toda la Fundación Sine Dolore y a todos ustedes por estar hoy aquí para escucharnos a los cuatro ponentes de la mesa. Mi trabajo en la universidad me lleva a tener un contacto con los pacientes desde una perspectiva algo diferente a lo que se venía hablando hasta ahora. Yo trabajo sobre todo en investigación y me dedico a intentar comprender el fenómeno del dolor. Para ello, evidentemente, trabajamos con pacientes y comparamos esos pacientes con personas que no tienen dolor y a partir de esa comparación extraemos algunas conclusiones que para nuestros compañeros clínicos a veces pueden ser de utilidad y otras veces esa transferencia del laboratorio al hospital, a la clínica, pues tarda un poco más porque hay que hacer muchas más comprobaciones. Cuando Jordi me pidió el título de la charla, a mí me pilló en un momento, no sé, un momento jocoso, diría yo, porque lo que se me ocurrió fue decirle, el título de mi charla va a ser El dolor no es bueno y tu cerebro lo sabe. Esta mañana, cuando terminaba de preparar la charla, le quise añadir una coletilla, eso de 10 hechos científicos relevantes que deberías conocer. Y a eso voy a dedicarle mi charla escuetamente a presentarle 10 acontecimientos, 10 hechos relevantes que a veces pueden parecer de sentido común, pero que están extraídos directamente de los resultados del laboratorio, de la investigación en dolor crónico y que puede ser de utilidad para nuestros compañeros y también para los pacientes. El primero se ha comentado aquí. El dolor es invisible, nadie lo ve, pero es real. El primer hecho científico claro que como paciente uno debe de extraer la charla de hoy es que podemos llegar a visualizar el dolor de diferentes maneras, ¿no? La manera en la que lo hacemos en el laboratorio, y probablemente no sea útil de momento en la clínica, en los hospitales, es a través del registro de la actividad cerebral. Sabemos que cuando percibimos dolor en nuestro cuerpo, nuestro cerebro cambia. Tenemos una serie de elementos, una serie de células, una serie de fibras, una serie de núcleos en nuestro sistema nervioso central que se encargan de recibir toda esa información y se activan. Esas partes de nuestro cerebro están activas cuando tenemos la percepción del dolor. Y cuando no estamos percibiendo dolor, esas partes del cerebro no están tan activas. Por lo tanto, hay diferencias cuando una persona está padeciendo dolor y cuando no lo está padeciendo dolor en cuanto a su actividad fisiológica. Y podríamos medir esa actividad fisiológica. La podemos medir y la estamos midiendo en el laboratorio. Otra cosa muy distinta es que, como digo, se pueda trasladar directamente a la clínica y eso pueda servir para hacer más visible el dolor. Pero, como digo, me limito a los hechos científicos. El segundo hecho científico es que el dolor sensibiliza a nuestro cuerpo. Y eso es muy importante, porque eso, en palabras llanas, quiere decir que la persona que padece dolor se vuelve más sensible al dolor. Esto tiene consecuencias importantes, porque si imaginamos una persona que lleva varios meses, varios años padeciendo dolor, podríamos directamente hipotetizar que esa persona es mucho más sensible al dolor de lo que era antes de tener dolor crónico. Y si lo comparamos con una persona que no tiene dolor crónico, esa persona con dolor crónico es más sensible al dolor y a otra serie de percepciones en el cuerpo, a otra serie de estímulos que se aplican en el cuerpo. Y esto, insisto, es también muy relevante y tiene que ser claramente entendido a todos los niveles, porque esto pone las bases sobre el tratamiento futuro que pueda haber en el dolor crónico. Es decir, el tratamiento que haya sobre el dolor crónico tiene que intentar desensibilizar nuestro cuerpo. Tiene que tratar de mejorar esa excesiva sensibilización que estamos padeciendo. ¿Cómo vamos a conseguir eso en el futuro? ¿O cómo lo estamos consiguiendo ya en el presente? De manera muy difícil. ¿Por qué? Porque una vez que nuestro
cerebro, una vez que nuestro cuerpo se ha sensibilizado de forma exagerada, cuesta mucho trabajo desensibilizarlo. Hay métodos, pero están todavía en el laboratorio y se están probando y hay trabajo todavía por hacer. El tercer hecho científico relevante sobre el que yo quería poner la atención, ya se ha mencionado anteriormente, el dolor tendemos a conceptualizarlo como una sensación. La podemos localizar en el cuerpo, le podemos poner una intensidad, le podemos poner una frecuencia, pero el dolor no es eso. O digamos, el dolor no es solamente eso. El dolor conlleva otros elementos multidimensionales, era la palabra anteriormente. Y se hablaba de aspectos cognitivos, se hablaba de aspectos afectivos, todos muy relevantes. Hay otro que no se nos debe olvidar, el aspecto social. El dolor en los seres humanos lo experimentamos en grupo, en el sentido de que muchas veces expresamos el dolor y ese dolor es reconocido por nuestros congéneres y gracias a que nos reconocen el dolor nos prestan ayuda. Por ponerlo de una forma más sencilla, si no consiguiéramos expresar el dolor ni por nuestros gestos, ni por nuestra habla, ni por nuestros pensamientos, nadie nos prestaría ayuda, porque estaríamos sintiendo el dolor de forma interna y no se visualizaría y por tanto nadie nos podría prestar ayuda y estaremos como especie, en términos generales, abocados a la desaparición. Gracias a que podemos expresar el dolor, tenemos la oportunidad de ser ayudados en ese sentimiento. A mí me gustaría ampliar ese concepto de multidimensionalidad, porque desde el laboratorio le hemos puesto nombres a esa multidimensionalidad. Hemos hablado de forma resumida del afecto, de la importancia de las emociones, hemos hablado de la importancia de las cogniciones, del aspecto social, pero eso tiene otros nombres y otros apellidos. En el caso afectivo se llama depresión, se llama ansiedad, se llama catastrofismo. Pensar que como a uno le suceden cosas malas, todo es una catástrofe. Siempre me van a suceder a mí siempre las cosas malas. Eso es una actitud vital. Pero también desde el punto de vista social hay aspectos culturales. Cómo la sociedad occidental, y ahí englobo a todos los países occidentales, expresamos y hacemos uso de las tecnologías sanitarias para aliviar el dolor. Ya quisiera mucha gente en el África tropical tener el acceso a la medicina que tenemos en las sociedades occidentales y no se tiene. Por tanto, la expresión de nuestro dolor está situado en un contexto determinado. Nuestra sociedad ha avanzado, la sociedad occidental ha avanzado suficientemente y nos tiene que dar respuesta. Pero no olvidemos también que hay en este planeta en el que vivimos hay otras sociedades que tampoco han alcanzado todavía ese nivel de tecnología que tenemos. El apoyo social, por ponerle otro nombre a ese componente social, como decíamos antes, en el laboratorio tenemos datos muy relevantes de cómo el dolor padecido de forma individual, de forma aislada, es más intenso que cuando el dolor es padecido en compañía de otras personas que nos proporcionan ayudas. Pero también hemos visto en el laboratorio que a veces esas otras personas que nos acompañan en la vida, llámese en pareja, llámese amigos, etcétera, también pueden llegar a ser muy dañinos a la hora de apoyarnos en el dolor. Más que nada porque no nos apoyan, sino que nos castigan con sus palabras. Y a veces ese castigo que recibimos de nuestro entorno también puede ser bastante perjudicial para el dolor. En definitiva, les hablo de una experiencia dolorosa que no es únicamente una sensación, sino que es un conglomerado de sensaciones que abarcan diferentes aspectos en la vida de una persona y que están localizadas en diferentes partes del cerebro. Por tanto, cuando una persona siente el dolor o se siente afectada por la percepción del dolor, hay que pensar que son diferentes partes del cerebro las que están conjugándose y produciendo esa sensación. Y por tanto, insisto, si vamos a tratar el dolor, no es solamente cuestión de una pastillita que nos va a resolver esa sensación física, esa sensación corporal que tenemos, sino que tendremos que encontrar ese método global que aborde el fenómeno del dolor en toda su complejidad.
El dolor y el sufrimiento, yo, si quieren, entramos a discusión en algún momento, pero para mí son las dos caras de la misma moneda. Dolor, sufrimiento, llámenlo como quieran, es lo mismo. Y de hecho, me remito al laboratorio. Cuando uno mide el dolor físico, lo que llamamos el dolor físico, al que a uno le hagan daño en la piel, en una parte del cuerpo, y examinamos el dolor moral, que llaman unos, el dolor de estar viendo a una persona sufrir, si uno examinamos ambos dolores en el laboratorio y analizamos cómo reacciona el cerebro en esas dos situaciones, vemos que el cerebro está reaccionando de la misma forma. El cerebro está siendo estimulado de la misma forma. Tanto si recibimos nosotros el estímulo doloroso, si lo percibimos en nuestro cuerpo y lo podemos calificar como algo punzante, térmico, etcétera, o estamos viendo que ese dolor lo está sufriendo otra persona. Por tanto, dolor y sufrimiento es verdad que nos ayuda en el lenguaje a clarificar y quizás en el ámbito médico puede llegar a ser útil, pero tendríamos que empezar a pensar que no son dos fenómenos diferentes, son dos fenómenos de la misma moneda, es decir, el mismo proceso el que está en juego. Hemos dicho que el dolor tiene muchos componentes y el dolor, uno de esos componentes es la expresión del dolor. Y hay muchas formas de expresar el dolor y en eso hay componentes culturales, como decíamos antes. La expresión facial nos ayuda a interpretar el dolor. Las quejas verbales son diferentes de unas personas a otras, ya ni les cuento de unas culturas a otras, ¿no? Cómo expresan los orientales el dolor, cómo se dice ay en alemán, cómo expresa un brasileño un dolor de espalda. Son completamente fenómenos culturales que son entendidos y sirven para entenderse en el grupo en el cual uno está viviendo, ¿no? Por tanto, la expresión del dolor tiene un componente fundamental de comunicación, de intercambio de información. Cómo me encuentro yo va a reflejarse en mi expresión facial y en mis quejas verbales. Por tanto, cada uno tendrá su forma de expresar el dolor. Habrá personas que lo mantengan muy a raya el dolor y no se quejen demasiado, y habrá otros que estén continuamente quejándose. Son dos aspectos, dos formas diferentes de afrontar una misma situación, pero hay que evaluarlas, hay que conocerlas, hay que reconocerlas y hay que darle tratamiento adecuado. Un ejemplo de ello es el fenómeno de la empatía. En otros ámbitos se podría decir de la compasión. La empatía, desde el punto de vista científico, está reflejado, como decía antes, en actividad cerebral. Insisto, la actividad cerebral que se produce en nuestro sistema nervioso central cuando estamos viendo sufrir a alguien es la misma que cuando estamos sufriendo ese dolor en nuestro propio cuerpo. Luego, nuestro sistema nervioso está preparado para entender la compasión o para entender la empatía. Por tanto, insisto, desde el punto de vista adaptativo, como especie, como individuos que somos dentro de una colectividad, el dolor está jugando un papel importante, está jugando un papel fundamental como medio de comunicación y por tanto nuestro cerebro está preparado para entender esa comunicación. Como dato también del laboratorio, les puedo decir que las personas con dolor crónico son diferentes a la hora de interpretar estas dos emociones que están ustedes viendo ahí en la pizarra, en la pantalla. Son dos expresiones negativas. La expresión de la izquierda es de dolor, la expresión de la derecha es más bien de enfado. Ambas son negativas. Sin embargo, las personas con dolor crónico tienden a interpretar, en comparación con las personas sanas, ambas emociones de manera completamente diferente. La actividad cerebral que generan estas dos emociones en personas con dolor crónico es diferente a la actividad cerebral que se genera en las personas sanas. Y por tanto, eso indica que nuestro cerebro está cambiando. Sobre todo el cerebro de las personas con dolor crónico está cambiando por el hecho de tener dolor y está trastocando todo el sistema de información del dolor que teníamos inicialmente previsto para hacer frente a los estímulos de nuestro cuerpo. El dolor no solamente provoca cambios
en las expresiones faciales, sino que cambia completamente nuestra forma de caminar, nuestra forma de mantener el equilibrio. Aquí tienen unos ejemplos de cómo se puede medir esos cambios en la marcha, por ejemplo, en el laboratorio. Tenemos instrumentos para poder determinar la zancada que da un paciente con dolor crónico. Nosotros lo hemos hecho en el laboratorio y hemos demostrado cómo el caminar de las personas con dolor crónico es completamente diferente al caminar de las personas sanas. Hay diferencias que se pueden medir, se pueden cuantificar y por tanto, si se pueden cuantificar y se pueden poner de manifiesto, tienen que ser tratadas y hay que poner un tratamiento para mejorar esas variables, esos cambios en la marcha que se están detectando. No queremos decir que cambiando la marcha uno va a eliminar el dolor, pero en el momento en el que nos encontramos actualmente hay que intentarlo desde diferentes perspectivas y desde diferentes ámbitos multidimensionales, como se estaba indicando anteriormente. El dolor cambia el cuerpo y sobre todo, y de ahí el título de la charla, cambia el cerebro. El dolor padecido de forma regular, de forma constante, durante más allá de 6 meses, conlleva cambios importantes en la estructura y el funcionamiento del cerebro. Son datos del laboratorio, están replicados no solamente en el laboratorio de Palma, en el nuestro, sino está replicado en diferentes laboratorios de todo el mundo. Sabemos que los pacientes con dolor crónico de espalda, sabemos que los pacientes con artritis reumatoide, los pacientes con fibromialgia, cualquier tipo de dolor crónico tiene cambios relevantes en el funcionamiento cerebral y en la estructura del cerebro. Hay cambios que se pueden cuantificar, por tanto estamos haciendo visibles el fenómeno del dolor. Esto tiene también consecuencias, porque si el dolor está alterando nuestro funcionamiento cerebral, insisto, cuando encontremos una terapia para poder solucionar los problemas del dolor, tendrá que ser una terapia que también vaya dirigida a volver a modificar esa actividad cerebral que está, como digo, cambiada en los pacientes, alterada en los pacientes con dolor crónico. El noveno hecho científico que quería mostrarles en esta charla tiene que ver con la explicación de todo esto. Es decir, si uno pone en relación todos estos pequeños datos que yo le he ido dando como píldoras pequeñas, si uno las pone en relación, lo que observa es que la dinámica del dolor, el dolor se mantiene en el tiempo gracias a que hay una serie de factores que regularmente y de forma cíclica están incidiendo en el dolor. Me explico. Cuando uno tiene dolor crónico, lo normal es que sienta ira, ansiedad, miedo. Ese estado de ánimo se empeora y lleva a una depresión. Y la depresión hace que mi dolor aumente y se mantenga en el tiempo. Al aumentar mi dolor, volveré a sentir ira, a tener un estado de ánimo peor y volveré a sentir más depresión y volveré a sentir más dolor. Por tanto, estoy en lo que se llama técnicamente un círculo vicioso, a nivel psicológico, pero también a nivel físico. Si tengo dolor crónico, no me querré mover, reduciré el movimiento, la cantidad de actividad diaria que hago, perderé aptitud física. Como reduzco mi actividad física, provocaré más dolor y el dolor me hará moverme todavía menos. Es decir, estoy otra vez en otro círculo vicioso, esta vez físico, y que ambos círculos, el psicológico y el físico, están interactuando continuamente y hará que mi dolor permanezca durante muchos años y sea, en definitiva, difícil de interrumpir ese círculo vicioso si no encontramos soluciones a este problema. ¿Dónde están, por tanto, las soluciones? Y con esto acabo. Las soluciones están, evidentemente, en uno mismo, están en la medicina y están, sobre todo, en la capacidad que tengamos los científicos y los clínicos en modificar la actividad cerebral. En eso estamos trabajando, en eso estamos todavía en pañales, podríamos decir, en examinar cómo somos capaces de cambiar la actividad del cerebro que ha cambiado como consecuencia del dolor. Es decir, la solución ideal para este tipo de problema sería resetear el cerebro, es decir,
pongámonos todo a cero, cuando tengamos un paciente con dolor insoportable, pongámosles el cerebro a cero y con eso podremos vivir sin dolor. El problema es que el cerebro no lo podemos resetear en este momento, ni tenemos piezas de recambio para él. Es decir, tenemos el cerebro que tenemos y con ese tenemos que aprender. Por tanto, tenemos que enseñarle, reaprender. Nuestro cerebro tiene que reaprender de nuevo a modificarse y a entrenar una serie de habilidades. Y entre ellas les pongo algunas muy simples, que desde el punto de vista psicológico funcionan. Y funcionan porque en el laboratorio hemos visto que funcionan. Provocan cambios en la actividad cerebral, el pensar de forma positiva, mientras que el pensar de forma negativa lo que hace es aumentar todavía más esos cambios estructurales y funcionales que estamos viendo en el cerebro. Nada más, muchas gracias a todos y espero que les sirva de algo esta charla.